Hola, ¿cómo están? Es una bendición estar el día de hoy aquí, compartir con ustedes este tiempo. Gracias porque siguen conectándose y porque hay muchos amigos, hermanos, personas que están escuchando estos links. Yo quiero el día de hoy compartirte algunas cosas interesantes que van a ser de bendición para nuestra vida. Mi nombre es Eustacio López López y esto es Berea en Casa. Arrancamos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 60. Evangelio de Juan capítulo 6, verso 60. Vamos a hacer lectura de la palabra. Si tienes Biblias, prende tu iPhone, tu teléfono, lo que tengas ahí. Dice así la palabra de Dios. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Es interesante cómo la bendita palabra de Dios nos lleva a ver realidades que muchas veces pues no nos gusta, no es algo que sea acorde a lo que yo estoy acostumbrado tal vez, o que estoy en un momento donde a mí me gustaría escuchar cosas gratas que sean pues de bendición para mi vida. Y yo creo que una de las cosas que siempre suceden es que la palabra de Dios nos incomoda, ¿no? He titulado La incomodidad de la palabra. Es interesante que muchas veces la Biblia pues no es un libro cómodo como quisiéramos nosotros. A veces nosotros estamos queriendo encontrar puras promesas de amor, puras cosas que nos sean gratas, que nos gustan, que nos den una aliciente, pero que no nos señalen donde nosotros estamos equivocados. Y eso, lo cómodo siempre es algo que atrae, y la incomodidad siempre es algo que aleja, y aquí estamos viendo el caso. Entonces la incomodidad de la palabra siempre va a traer o más convicción o alejamiento. Y es interesante cómo en este contexto estamos aprendiendo que Jesús tenía un grupo de discípulos aparte de los 12. No sé si ustedes recuerdan que hubo un equipo que él formó de 70, ¿no? Y que iban de 2 en 2. Pero aquí dice que en el verso 60, al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y es interesante que siempre va a haber una reacción cuando la palabra de Dios nos incomoda. Es interesante que cuando alguien nos diga una verdad porque nos estima, porque no nos sentimos como que sentimos que están invadiendo nuestra privacidad y como que ya se está metiendo mucho a mi vida. Es interesante cuando hay alguna situación, cómo nos sentimos incómodos y cómo hay cosas en nuestra vida que pues necesitamos
pues mejorar, dejar en las manos del Señor. Y hubo una reacción por parte de los discípulos. Dice que al oírla muchos de sus discípulos, ¿qué? Verso 60, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, en pocas palabras estaban reaccionando a la verdad. Y si leemos todo el capítulo 6, pues Jesús está hablando de que Él era el pan de vida que descendió del cielo y que Él era la carne, ¿no? Que si tú comías de su carne ibas a ser saciado. Si tú bebías de su sangre ibas a ser saciado. Ya no ibas a tener sed. Entonces, no ocupo esa enseñanza de Jesús y por eso muchos empezaron a reaccionar. Porque se empezaron a sentir incómodos. Y a veces nosotros estamos en nuestra comodidad, de nuestra religión, de nuestra forma de rutina, de nuestra forma de vida. Y Jesús llega y nos dice, hijo, cambia, esta es la forma para que lo hagas, y nosotros nos sentimos incómodos y decimos, mejor me regreso, mejor ya no sigo. Dice el verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y es interesante, hermanos, amigos, que Jesús sabe quiénes somos, sabe los pensamientos que tenemos. En pocas palabras, Jesús saca una radiografía, ¿no?, de lo que estaban pensando estas personas, y dice que muchos de sus discípulos murmuraban. Quiere decir que eran personas que ya eran seguidores de Cristo. Y si entendemos el contexto, que un discípulo es alguien que se deja enseñar, y en este momento pues ellos empezaron a reaccionar y empezaron a murmurar y a decir, a pensar dentro de sí y a hablar que dura era esta palabra. Pero Jesús hace una radiografía correcta y sabe los pensamientos, conoce los corazones, sabe las intenciones que hay, y Él está hablando de lo siguiente, el verso 62. Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Quiere decir que Jesús estaba hablando algo de parte de su Padre, y que era la palabra que eran espíritu y que son vida. Quiere decir que lo que Jesús estaba hablando era algo que iba a traer una convicción al corazón de estos discípulos. Y Él les dice, ¿esto les ofende? Es interesante cómo Jesús les habla diciendo, bueno, yo estoy hablando una verdad. No quiero hacerte sentir mal. Yo quiero que tú entiendas que tú me interesas, y quiero que tú conozcas quién soy yo, el Salvador del mundo, quien descendió del cielo para darte una vida diferente, una vida nueva, algo distinto a tu corazón. Pero se ofendieron los discípulos, que ya eran seguidores, y estaban ahí en ese trance, pensando dentro de sí, ahora, ¿por qué Jesús nos habla así? ¿Por qué ya no nos dice las cosas como nosotros nos imaginamos? ¿Por qué están ahí? Y dice el texto, verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Híjole, es interesante que Jesús sepa quiénes sí creen y quiénes no. Eso le corresponde al maestro, no a nosotros como pastores, como iglesia. Es Jesús el que sabe quién es el que cree y quién no. Dice el texto 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús sí sabía desde el principio quién era el que le iba a entregar y quiénes eran los que no creían. Dice el verso 66, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Quiere decir que la voluntad de Dios es que todos corramos a Él, pero no todos queremos correr a Él. Queremos vivir nuestra vida cómoda, que nadie me moleste. Muchas veces pensamos, ¿por qué no tengo una iglesia cómoda donde nada más vaya y me siente, de mis diezmos y nadie me moleste en la semana? Pero ahí están los pastores, ¿no? Diario mandándome link, me llenan el teléfono de cosas, ya no quiero los links. Nos incomoda. Y luego si tu teléfono es de los que ya su capacidad de almacenamiento ya es poca, pues
A lo mejor dices, mejor bloqueo el número, ¿verdad? Mejor ya no quiero recibir link. Y es interesante cómo reaccionamos ante lo que Jesús nos declara, que nosotros lo necesitamos, pero muchas veces nos ofendemos con facilidad. Muchas veces no queremos que nos incomoden, que nos digan cosas. Queremos que todo siga como cuando estábamos acostumbrados a asistir a una iglesia. No queremos comprometernos. Y ese era el problema con estos discípulos. O sea que Jesús les empezó a hablar, desenmascarar y hablar la palabra directa, al grado de que muchos se ofendieron. Y eran personas seguidoras de Cristo, pues personas que ya conocían, que ya habían decidido seguirle. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es interesante que muchos de los discípulos ya no le siguieron. Y muchas veces queremos una iglesia a nuestra medida, que sea como nosotros pensamos, o un lugar, o quisiéramos un pastor que se ajuste a la forma nuestra. A veces no nos damos cuenta de que Dios nos está moldeando y quiere cambiar nuestras mentalidades en el lugar donde nos encontramos, pero siempre vamos a encontrar, cuando no estamos convencidos de caminar con el Señor por donde Él quiere, siempre vamos a encontrar pretextos y más pretextos. Y en este caso, muchos de sus discípulos, dice, verso 66, volvieron atrás. ¿Qué es volver atrás? ¿Se acuerdan lo que le pasó a la esposa de Lot? Cuando Dios le dijo que no volteara hacia atrás. De los 4 que iban, que eran sus 2 hijas, Lot y su esposa, dice que su esposa volteó a ver atrás, a espaldas de Lot. Muchas veces hacemos cosas escondidas de los demás y miramos atrás. Y dice aquí que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, que decidieron quedarse en sus rutinas, en sus costumbres, porque la palabra les había incomodado. La palabra de Dios sí es incómoda. Dice Hebreos 4:12 que toda la escritura es dura, penetra el alma, discierne los pensamientos, penetra hasta partir el alma, los tuétanos, y discierne los pensamientos. Tenemos que entender entonces que hay en nuestra vida la tendencia natural a volver atrás cuando no estamos enfocados correctamente en el Señor Jesucristo. Y en este caso los discípulos se decidieron volver atrás, muchos de ellos, porque les incomodó la palabra. Dice el texto, verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y es lo que nos hace diferente de muchos grupos religiosos, que Jesús no tiene a nadie en las fuerzas. Y Él siempre nos da la opción. Él nos dice que está la bendición y la maldición. Él nos dice, escoge la bendición. Pero uno decide si toma la decisión correcta o actúa en la manera incorrecta. Dios nos advierte a tiempo para que nosotros caminemos por donde Él quiere. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y yo creo que la respuesta correcta la da Pedro, y es lo que espera Jesús de nosotros. Dice el verso 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde le doy? No hay un lugar mejor que estar contigo cuando tú lo entiendes y tienes una convicción correcta, concreta en tu vida. Pero cuando no, difícilmente vamos a correr con Él. Dice el texto, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué había entendido Pedro? Que lo único que podía satisfacer sus necesidades espirituales era Jesucristo, porque Él tenía palabra de vida eterna. Y es lo interesante en nuestro diario vivir, qué bendiciones cuando leemos la palabra, qué bendiciones cuando nosotros
le creemos a este bendito libro que tenemos en nuestras manos. 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué hizo la diferencia de los 12? Ya sabemos que Judas era el traidor, pero ¿qué hizo la diferencia de estos 12? Dice Pedro, y nosotros hemos creído. Primero, creer. Pedro y los 12 habían creído. Y conocemos que tú eres el Cristo. Y la palabra ahí es conocer. Habían conocido al Maestro. Habían estado con él. Sabían quién era. Se habían dado cuenta de quién estaba allí. ¿Sí? Y eso nos identifica cuando caminamos con el Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Conocemos que tú eres el Cristo. Ya sabes quién murió por ti. Ya sabes que Él resucitó de los muertos. ¿Sí lo sabes? ¿O solamente sigues en la información? Yo no sé cuál sea tu creencia. Yo no sé dónde vivas tú establecido. En tu propia tradición, en la religión. Yo no sé, pero déjame decirte que la palabra de Dios sí nos va a incomodar, pero para nuestro bien, no para alejarnos de Dios, ni para que nos haga sentirnos menospreciados por Él. Al contrario, es para que nos animemos y caminemos por donde Él quiere. Claro, cuando estamos convencidos de quiénes somos en Cristo. Pedro sabía su identidad y él sabía que Dios, Jesucristo, era su Señor y que Él era el único que tenía palabras de vida eterna. Dice, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 70. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Quiere decir que Jesús sabe quién un día tomó la mano, un día puso la mano en el arado y dijo, yo camino contigo, Señor. Pero también sabe quién es un diablo. Y de eso no nos escapamos. Y no soy quien para juzgarte, ni mucho menos. Pero déjame decirte que el día de hoy es una nueva oportunidad para que reaccionemos a tiempo y sepamos conducirnos de la mejor forma, caminando con el Señor, y que no olvidemos que su gracia sigue cobijando nuestras vidas hasta el día de hoy. Dice el texto, verso 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Y quiere decir, hermano amigo, que sabe Dios quién eres tú en realidad. No nos podemos esconder de Él. Nada pasa desapercibido ante su voluntad, ante sus ojos. Pero déjame decirte que podemos tomar la actitud correcta como lo hizo Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. Creer es la clave con todo nuestro corazón. Y eso es lo que hace la diferencia. Por eso te invito el día de hoy a que no te incomodes para mal. Incomódate para bien. Y que le digamos al Señor, Señor, las veces que sea necesario incomodarme, pero que sea para que yo cambie y sea una persona mejor que la que fui el día de ayer. Hoy, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás tú por dentro? Si sabes que Dios conoce tus pensamientos, los míos también, los de todos, ¿por qué no le confesamos y le decimos, Señor, perdóname, límpiame, lávame con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario? ¿Quieres decirle tú esta oración conmigo al Señor? ¿Por qué no lo hacemos el día de hoy? Y le decimos, Señor, muchas veces he querido regresar atrás. Y muchas veces me he enojado porque no me gusta lo que dice la palabra. ¿Por qué no reaccionamos para bien? Y le decimos, Señor, quiero empezar de nuevo. Te invito a que hagas esta oración conmigo y le digas, Señor Jesús, quiero pedirte perdón. No soy mejor que nadie. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Y que el día de hoy tú me muestras tu gracia y tu amor. Y que sin merecer, tú me diste una nueva oportunidad para seguir en tus caminos. Gracias, porque hoy he entendido que no puedo yo solo y que te necesito en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, hermano, te invito, te animo a que no te incomodes para mal. Incomódate para bien.
para que nuestra vida sea diferente a la que hemos llevado hasta el día de hoy. Y quiero animarte a que sigas compartiendo estos videos y que no desmaye tu corazón, y que en este tiempo de pandemia, de enfermedad, de situaciones difíciles, recuerdes que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Esto es Berea en Casa y mi nombre es Eustacio López López, soy pastor aquí en San Juan del Río y deseo que el Señor siga añadiendo a tu vida bendición que sobreabunde. Te deseo lo mejor. Esto es Berea en Casa. Dios te bendiga.